Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, el día de hoy les vamos a compartir la experiencia llamada los movimientos indígenas latinoamericanos, y a partir de esa experiencia pues daremos respuesta a la primera pregunta, la cual nos dice ¿por qué surgen los movimientos sociales? Bueno, este movimiento indígena surge como una forma de resistencia desde lo histórico, porque después de la llegada de los europeos a América tenían la tarea de civilizar a los salvajes, como llamaban a estos indígenas, y después aniquilar a los pueblos indígenas con el fin de aprovechar el uso de las tierras como propiedad de los colonos. Estos colonos también explotaban los recursos naturales, la extracción de metales como lo son el oro, la plata y el bronce. Eh, y también pues destruían la naturaleza y los árboles. Actualmente los pueblos indígenas están luchando contra la modernidad y pues el desarrollo moderno eh, capitalista. Bueno, compañeros y compañeras, siguiendo con nuestra experiencia sobre los movimientos indígenas latinoamericanos, vamos a dar respuesta a la segunda pregunta, la cual nos dice ¿qué intereses o luchas defiende cada una de las experiencias asignadas? Bueno, los intereses que defienden los pueblos indígenas son el respeto por la tierra, ya que ellos tienen una cosmovisión de que la tierra es fuente de vida, tanto para los seres humanos como para los animales y las plantas. Defienden los recursos naturales como el agua y los árboles. También los derechos colectivos de las comunidades indígenas, recuperar el legado histórico de las civilizaciones originarias para reelaborar no una sino varias identidades de toda América Latina. También quieren una unión entre todos los pueblos indígenas del continente americano para la expansión del movimiento indígena, restaurar y convertir el continente dominado y hegemónico por los europeos en un continente multicultural para este movimiento indígena. Bueno, continuando con la tercera pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos para cada una de las experiencias asignadas? Bueno, algunos desafíos que enfrentan los movimientos indígenas son los siguientes. Desde los gobiernos, ya que estos gobiernos ven a las comunidades indígenas como minoría y los gobiernos no consideran que deban cumplir con los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Como ejemplo de esto tenemos el derecho a que ellos hagan participaciones ciudadanas o que formen parte de la política para la toma de decisiones en los proyectos que se ejecutan para mejorar la calidad de vida de estos pueblos indígenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la pregunta número 4 nos dice cómo distinguir los movimientos sociales de otro tipo de movilización o protesta social. Bueno, los movimientos indígenas se diferencian de otros, ya que lo que reclaman es el reconocimiento de sus culturas, de su reconocimiento histórico como tal originario de los países americanos, ya que la mayoría pues de las personas reconocen la historia de sus países durante la colonización y no desde la multiculturalidad indígena. También defienden, o sea, defienden como la inclusión de un Estado multicultural, de cambiar el concepto de civilizado como lo han implantado los modelos de desarrollo y cambiarlo por el concepto civilizado desde lo social, desde el pensamiento y desde lo racional. Bueno, y por último, la pregunta número 5 nos dice, indique 3 razones o características por las cuales cada una de las experiencias se constituyen en una alternativa de desarrollo, o al desarrollo, perdón. Bueno, 3 razones. Una es la transformación del buen vivir, ya que desde los modelos de desarrollo, el buen vivir es ser consumista extremo, destruyendo la naturaleza, importando productos como alimentos de otros países o exportando nuestros recursos naturales. Aquí es donde los indígenas pues, nos proponen vivir con la protección de la naturaleza, obtener una economía a partir de la agricultura del mismo país. Sí, o sea, ya que cultivamos, ¿por qué no vivir de esa economía y no depender de productos extranjeros? La segunda es la inclusión de las personas para proponer
soluciones que ayuden a mitigar las desigualdades sociales, ya que el pueblo es el que tiene el poder y no los políticos. Aquí nos dice que como los indígenas andan en grupos, pues ¿por qué no integrar todos para participar en las decisiones de mejoramiento? Y la última es la adopción de algunas costumbres indígenas para la igualdad de derechos dentro de la sociedad y construir una forma más colectiva. Esas son las tres razones por las que los movimientos indígenas son el resultado de una alternativa al desarrollo. Muchas gracias. Cordial saludo, compañeros. La segunda experiencia que nosotros tomamos fue el ambientalismo y ecologismo en América Latina, dando respuesta a la primera pregunta de cómo surgen estos movimientos sociales en América Latina, específicamente, surgen por esa lucha de protección de la madre tierra. ¿Para qué y con qué fin? Con el fin de contribuir a vivir una vida más solidaria con el planeta. Pero bueno, hablando de eso y mirando el documento específicamente, miramos que hay como una contradicción en el tema de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque las políticas públicas dicen una cosa y a la hora de llevar a cabo, digamos, un proyecto que afecte el ambiente, pues como que no se toman en cuenta esas políticas públicas. Por ejemplo, cuando se construye una represa hidráulica, ni siquiera se le pregunta al territorio, ni siquiera se mira qué consecuencias podría tener esa afectación ambiental o de qué magnitud a largo plazo podría tenerla, y aún así se hace el proyecto. ¿Por qué? Porque hay millones de dólares impulsados ahí. Entonces, ahí es cuando las comunidades entran y dicen, oiga, no, ¿cómo así que por ejemplo, digamos que una comunidad indígena? ¿Cómo así que van a venir y van a construir en nuestro territorio? ¿Por qué? Si esa agua es de nosotros, si esa agua es propia, si esa agua es para nosotros, para nuestro bienestar y para que nosotros surjamos como comunidad. Entonces empiezan a luchar. Por ejemplo, en el caso de Bolivia con el tema de la lucha por el agua gratuita, que es prácticamente un derecho fundamental poder acceder a agua potable, pues surgió de ahí. ¿Cómo es posible que venga una empresa multinacional a privatizar nuestra agua? ¿Por qué? Entonces ahí es cuando empieza la lucha entre, digamos por decirlo así, las empresas y los miembros de una comunidad como tal. Para dar respuesta a la segunda pregunta de qué intereses defienden estos movimientos, empezamos por decir que defiende la protección de la madre tierra, impulsa eh, la vida verde y genera estrategias de protección a la tierra. Por ejemplo, una comunidad indígena que lleve a cabo prácticas como la recolección de agua lluvia para su propio consumo. Eso es ir en contra de, por decirlo así, tener que pagar por tener agua para consumir. Otro podría ser las familias que en sus terrazas hacen huertas urbanas y de ahí sacan sus propios alimentos. Eso es ir en contra de los pensamientos capitalistas neoliberales de que salimos a la calle, entramos al mercado y tenemos todo a la mano. Pues no, es como cambiar ese tipo de costumbres que nosotros tenemos de consumismo, de que todo lo tenemos a la mano, de que solamente abrimos la llave y tenemos agua, o que vamos a la esquina y compramos lo que queramos. Pues no, aquí lo que se quiere hacer es como plantear estrategias que, por decirlo así, nos independicen de esos pensamientos neoliberales. Dando respuesta a la tercera pregunta de qué desafíos tienen estos movimientos sociales, podemos decir que el principal desafío que tienen es generar políticas públicas y leyes que de verdad, protejan el territorio y no privilegien a las empresas de explotar esa tierra. ¿Con qué? Pues para qué.
para que las personas tomen conciencia de que es su territorio y que deben protegerlo y de que de esa manera deben luchar para generar esas políticas públicas. Por eso, por ejemplo, en el caso de Bolivia, cuando se quiso privatizar el agua, la gente salió y dijo, no, no es posible que me estén quitando mi agua que yo siempre he tenido gratis, una empresa que ni siquiera pues, es de aquí, o sea, es irónico. Entonces, pues, gracias a esa lucha, se prácticamente creció ese derecho al agua, a poder eh, tener acceso al agua sin ninguna repercusión económica, o pues no de una magnitud tan cara como lo cobraba la empresa multinacional que quería privatizar el agua en ese lugar. Entonces, esa es una lucha y una movilización social de esa magnitud. Otro ejemplo por aquí en Colombia es cuando, digamos, en el caso muy propio en Ciudad Bolívar, cuando la gente se unió para cerrar la mina de la Esmeralda, porque estaba afectando su territorio y pues no, ¿por qué iban a hacer eso? Y de hecho esa mina tuvo muchas repercusiones ambientales en ese territorio. Entonces, pues, como que eso es una movilización social, proteger y volver a retomar lo que es, o bueno, un ideal que antes uno ni siquiera se imaginaba que podía existir. Por eso se habla de conceptos como soberanía alimentaria, vida verde, que se han movido prácticamente internacionalmente para cambiar esa vulneración al derecho de un ambiente sano en países latinoamericanos como Colombia, Bolivia, Ecuador, etcétera. Buenos días, mi nombre es Diana y el día de hoy voy a seguir con la pregunta número 4 y 5 de la experiencia que lleva por nombre el ambientalismo y ecologismo latinoamericano. Bueno, la pregunta número 4 dice, ¿cómo distinguir los movimientos sociales de otro tipo de movilización o protesta social? Entonces, para dar respuesta a esa pregunta, primeramente nosotros mencionamos que es un movimiento social. Dice, un movimiento social es una acción colectiva la cual se da a raíz de las diversas injusticias que se presentan dentro de la sociedad. De igual manera, pues este movimiento social se da para visibilizar, como ya lo mencioné, los problemas que se presentan en la sociedad. Entonces, la señora Elizabeth Yellin es una socióloga e investigadora social argentina. Dice que los movimientos sociales son acciones colectivas con alta participación de base que utilizan canales no institucionales y que al mismo tiempo que van elaborando sus demandas van encontrando formas de acción para expresarlas y se van constituyendo en sujetos colectivos, es decir, reconociéndose como grupo o categoría social. Dice que, bueno, todos estos movimientos se diferencian de las demás protestas sociales, ya que estos tienen consigo un carácter sociodinámico, es decir, que entre la sociedad se forman alianzas de diferentes gremios, por decirlo de alguna manera, y que tienen intereses en común. Bueno, entonces la quinta y última pregunta nos dice, indique 3 razones o características por las cuales cada una de las experiencias se constituyen en una alternativa de desarrollo. Nuestra primera alternativa es el desarrollo del ecologismo. Entonces, Brundtland, citado por Mendoza 2012, establece que el desarrollo del ecologismo es un movimiento sostenible, el cual pretende satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Se hace hincapié en la existencia de los recursos naturales, los cuales son utilizados como materia prima, y estos a su vez son fundamentales para el desarrollo de las actividades económicas de un país. La segunda opción de alternativa que encontramos fue el comercio del café orgánico y el ecoturismo. Y como última alternativa encontramos el ecologismo popular. En este es también llamado el ambientalismo, el cual se centra en la defensa del acceso comunitario a los recursos naturales frente a la depredación encabezada por